Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí Yegros, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, como había comentado al principio del programa, pude participar de lo que fue el CIEPAS y el COMPAS, o sea, el Seminario Internacional de Educación para la Paz, y el primer seminario también de Compasión para Educación para la Paz, que se desarrolló en Uruguaiana, en Río Grande do Sul, Brasil. Y bueno, si querés poner la primer placa, que es el afiche del... Ahí está. Gracias, Ricardo. Y te voy a seguir molestando 36 veces más. A las órdenes. Muchas gracias. Y bueno, la propuesta que planteé en este seminario se refiere a lo que tiene que ver con la educación fronteriza para la paz. Entonces, si querés pasás a la segunda placa, Ricardo. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones? O sea, el territorio en el cual me estoy refiriendo un poco es un territorio, para traerlo a términos modernos, mercosuriano. O sea, estoy hablando un poco de las fronteras de Paraguay, de la parte sur de Brasil, de la parte litoral de Argentina, de lo que hoy es el Uruguay, teniendo en cuenta que estos territorios en la época colonial, al no tener oro, no tener plata, diamantes, o sea, todo perlas, esmeraldas, todo aquello que habían encontrado los españoles en otras partes de nuestra Villa Yala, fue declarado un territorio de nulo provecho. Sin embargo, ironías de la historia, este territorio pasó a ser de los más disputados entre los dos imperios ibéricos. Estamos hablando de España y Portugal. Vuelvo a repetir, siendo que fue una tierra declarada de nulo provecho. Cuando empieza a desarrollarse el proceso de independencia de las que fueron las colonias americanas, de estos dos grandes imperios
portugués y español, muchas de las riñas se heredaron, ¿eh? Cuando se forman estos países independientes. Y pongo independientes en comillas, porque siempre estuvimos de algún modo sometidos a algún imperio de turno. ¿Y qué es lo que sucedió en definitiva? O sea, Portugal tenía una sola colonia en América, que era Brasil. Y cuando se independiza Brasil del Portugal, supo mantener la hegemonía del conglomerado extenso de regiones que tenía Brasil. No así la parte de española, que si bien era mayor, superior en territorio a la española, hubo una gran atomización, o como les gusta decir a los intelectuales, una balcanización de los territorios de las colonias españolas. Y eso llevó a que desde México hasta la Tierra del Fuego, creo que son 36 países, entre lo que es la parte de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Y eso se refiere en definitiva a, repito, las consecuencias que hemos vivido de los imperios de turno, donde se aplica aquella máxima romana, divide y reinarás. Y así es que nos han mantenido divididos en la ignorancia total unos con otros, enemistados, viviendo en la desconfianza, en todos estos nuevos territorios que se formaron estados en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que ha ido sucediendo con las fronteras? Bien, había que cuidar las fronteras. Entonces, de algún modo, había que controlar para vigilar por la desconfianza a el país que estaba del otro lado de la frontera. Si querés pasás a la otra placa, Ricardo. Y esto es lo que venimos teniendo, ¿no? O sea, dentro de esa formación de desconfianza, o sea, se ha generado a partir del siglo XIX un extremo nacionalismo, xenofobia y una educación eurocentrista además. O sea, ¿cómo evito yo saber qué es lo que pasó o está pasando al lado? Pongo el foco en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Si querés pasamos a la otra placa, Ricardo. Entonces, dentro de esto, nos encontramos de que había que desconfiar del vecino. Entonces, generalmente comenzaba con algún destacamento militar y después con, perdón, una población a la cual se le daban tierras, ¿tá?, para que se asentaran en ese lugar fronterizo. Ahora, ¿qué pasaba? Simultáneamente, el otro estado, al ver que había un destacamento militar y que se empezaba a poblar de un lado de la frontera, ponían otro enfrente. ¿Para qué? Para controlar, para vigilar, por acá no van a pasar, no me van a invadir.
¿ah? Pobre de ustedes que lo hagan. Entonces, esas ciudades que generalmente se llaman ciudades gemelas, pero a mí me gusta llamarlas ciudades espejo, ¿ah? Porque se forman una el espejo de la otra. Vuelvo a repetir, por la desconfianza, para vigilar, para que no suceda una invasión y demás. Y ahí se forma toda una cadena de ciudades. Quizá dentro del periodo colonial, en esta parte sur del territorio, o sea, de nuestros territorios, tenemos el caso de que se da en 1536, por ejemplo, lo que es la primera fundación de Nuestra Señora del Buen Aire. Después fue refundada por Nuestra Señora de los Buenos Aires, pero en 1680 Portugal, frente a Buenos Aires, instala una ciudad fuerte, en una parte portuaria, además también, Colonia del Sacramento. Colonia Danosa Señora do Santísimo Sacramento. Ese ejemplo colonial, repito, como decía en el principio, o sea, las disputas coloniales se siguen transmitiendo a través de lo que es la parte esta de ya los países independientes de las colonias europeas, de los imperios. Y arrancamos en lo que es la triple frontera norte, que le llamo yo, de esta región, ojo, triple frontera de esta región, que es Paraguay, Brasil y Argentina. O sea, las ciudades de lo que hoy se llama Ciudad del Este, de lo que es Foz de Iguazú y de lo que es Puerto Iguazú, en Paraguay, Brasil y Argentina respectivamente. Después tenemos todo un rosario de ciudades espejo. La verdad, la vista no me da para poder leer la placa, pero sí voy a comentar de memoria. O sea, creo que puse Encarnación y Posadas, por ejemplo, ¿ah? Entre Paraguay y Argentina. Después, dos ciudades sí hermanas, que fueron Santo Tomé y San Borja, que pertenecían a la parte misionera española, quedaron divididas, ¿ah? Dentro de lo que fue la formación y delimitación, ¿ah? De los estados en el siglo XIX. Después tenemos lo que es Itaquí-Alvear, o sea, estoy hablando de frontera sobre el río Uruguay de Brasil y Argentina. Tenemos lo que es Uruguayana, Paso de los Libres. Tenemos la triple frontera del sur, que es Barra do Quaraí de Brasil, Bella Unión de Uruguay y Monte Caseros de Argentina, Salto Concordia. Tenemos, antes, por ejemplo, podemos hablar de lo que hoy es Villa Constitución y Federación, ahora sí, muy separadas por el embalse de la represa de Salto Grande, pero que en su momento no lo estuvieron tanto. Tenemos lo que es Paysandú Colón, tenemos lo que es Fray Ventos, Puerto Unzué, Gualeguaychú. Cambio la siguiente, ¿no? Porque ya está leyendo el otro. Sí, dale. O sea, es un rosario. O sea, que estamos hablando de lo que es el río Uruguay. Pero tenemos Artigas Quaraí, tenemos Rivera Santana do Livramento, tenemos Aceguá de un lado y Aceguá del otro, tenemos Río Branco y Yaguarón,
tenemos el Chuy y el Yui. O sea, todas ciudades espejos que se formaron en la desconfianza. Pasá a la siguiente, Ricardo. Hoy, en el siglo XXI, se siguen manteniendo mucho de esos conceptos, de mantener en la ignorancia al otro. Esto es lo mío, y lo demás no me importa. Entonces, ¿qué sucede? La educación, a través de sus textos, siguen promoviendo esta situación. En el caso de la geografía, por ejemplo, si nosotros vemos los libros escolares o liceales de geografía, los atlas y demás, vemos que la figura se centraliza solamente dentro de los límites políticos de cada país. Pasamos a la siguiente placa, Ricardo. Acá vemos, por ejemplo, el mapa geográfico de Uruguay, donde todos los accidentes geográficos que tenemos parece que terminaran en el límite. Y tenemos a Brasil y Argentina en blanco. O sea, los ríos que nacen en Brasil y atraviesan Uruguay, caso del Río Negro, por ejemplo, o sea, pareciera que nace solamente y recorre Uruguay. En la parte serrana, de lo que tenemos como lo que es la Cuchilla Negra, la Cuchilla de Santana, la Cuchilla Grande, la Cuchilla de Aedo, parece que naciera en los límites de Uruguay, y hasta ahí. Es ridículo eso. Seguimos a la siguiente. Acá tenemos también un mapa de Brasil donde ni siquiera existen los nombres al lado de los países vecinos. Es Brasil solamente. Pasamos a la siguiente. Esto es un mapa de rutas de Argentina. O sea, de acuerdo a esto, ninguna ruta se comunica con Uruguay, ni con Brasil, ni con Paraguay, ni con Bolivia, ni con Chile. O sea, uno va en auto y tiene que frenar ahí en el límite político porque no sabe para dónde seguir. Pasamos a la siguiente. Esto es de Paraguay, por ejemplo, también. O sea, lo que son los biomas de Paraguay no se comunican con los países vecinos. Ojo, o sea, no solo estamos hablando de educación, sino que también los grandes medios de desinformación hacen lo mismo, por ejemplo, con el estado del tiempo, con los pronósticos de meteorología, donde, tengo alerta naranja en Salto, ahora Concordia está blanca. O sea, como que en el río Uruguay terminase la alerta naranja y en Concordia no hay riesgo, no hay lluvia, no hay nada. Seguimos a la siguiente, Ricardo. Bueno, parece que me deja compartir 10 imágenes nomás. No me Bueno.
Sí, me sale O acá cerralo y abrilo de nuevo en la siguiente de esta. A ver, vamos a probar. Es que no lo tengo abierto, lo voy abriendo de a uno. Bueno, entonces, en este caso, que es lo que viene a continuación, lo mismo pasa con los textos de historia. O sea, como había dicho antes, la información se centra en lo que pasa en Europa, posteriormente en lo que pasa en Estados Unidos, pero no se centra en lo nuestro. ¿Por qué? Y porque sigue la conveniencia de las potencias mundiales de turno de poder tenernos separados, divididos, enemistados y en la ignorancia, ¿tá?, de unos con otros. Entonces, las placas siguientes estarían mostrando, o sea, determinados exactos personajes. O sea, sabemos quiénes son. Pasa la otra, por favor, Ricardo. Esta parte la hago en interacción con la audiencia que hay en los seminarios o congresos. Muestro extra. Todo el mundo sabe. Messi, Neymar, Suárez. Pasamos a la siguiente. Esta ya no todos saben, ¿tá?, que es Cristóbal Colón. Pero hay mucha gente que sí. Pasamos a la siguiente. Este personaje sí, más conocido, ¿tá?, Napoleón Bonaparte. Pasamos a la siguiente. Este personaje es conocido fundamentalmente porque aparece en un billete, en el billete del dólar de Estados Unidos, ¿tá?, que es George Washington. Pasamos a la siguiente, Ricardo. Ya este personaje no lo conocen tanto, ¿tá?, que es Franklin Roosevelt. Pasamos a la siguiente. A este personaje sí, lamentablemente, es más conocido, ¿tá?, Adolf Hitler. Pasamos a la siguiente, Ricardo. Este personaje sí es conocido por ser un gran enemigo de Estados Unidos, donde a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la hegemonía que tenía Joseph Stalin en la Unión Soviética, hace generar el temor y creación de la Guerra Fría. Pasamos a la siguiente. Dame un segundo, así lo puedo hacer más fácil. Pará. O sea, estoy mostrando, o la pretensión es mostrar personajes fundamentalmente europeos o que fueron enemigos de Estados Unidos y por eso son conocidos. ¿Qué es lo que nos marca? Vuelvo a repetir, los textos de historia fundamentalmente, ¿tá?, y los grandes medios de desinformación.
Entonces, posterior a Stalin, vamos a ver dos personajes que sí son americanos, pero grandes enemigos de Estados Unidos. Fidel Castro, y pasamos al siguiente. Ernesto Guevara de la Serna, conocido más por el Che. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? O sea, cuando muestro estas imágenes, o sea, mayoritariamente la gente las conoce, ¿no? Porque es, vuelvo a repetir, lo que nos muestran los textos de historia y lo que nos ha venido mostrando, ¿no?, los grandes medios de desinformación. Ahora, vamos a la siguiente. Les muestro el daguerrotipo de este personaje, que pregunto quién es, y en un seminario, que fue el 5º seminario del Mercosur de Educación y Cultura que se hizo en San Borja en el 2018, presento a este personaje y nadie lo conocía. Uno en el fondo levanta la mano y me quedé contento y lo animo, le digo, bueno, ¿quién es? Simón Bolívar, me dice. Pero no es Simón Bolívar. ¿Y no? Vamos a la siguiente. Presento también daguerrotipo de este personaje, ¿no? No lo conocen. Pasamos al siguiente. Bueno, los argentinos sí conocen a este personaje, pero ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de Uruguay saben quién es. También un daguerrotipo. Pasamos al siguiente. Este es un dibujo hecho a lápiz que sí, en Uruguay mayoritariamente se conoce, pero ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Brasil saben quién es. Pasamos al siguiente. En 3 congresos que hice esta presentación, que lo hice en San Borja, lo hice en Foz de Iguazú y ahora en Uruguayana, solamente uno me respondió quién era este personaje. Pasamos al siguiente. ¿Y quién es? Ya te lo voy a decir. Déjame jugar con la incógnita. También este personaje. En Paraguay muy poquitos saben quién es la pintura de este personaje.